Gloria al Señor. Qué bueno verles, amados, de verdad. Es un gozo, un privilegio para mí poder estar acá en casa y dirigirme a los santos del Señor. Así que vamos a rogarle al Señor que nos esté hablando, que me esté usando y no sea un pensamiento propio el que traslade en esta noche, sino que sea su palabra. Padre bendito, gracias te damos, gracias Señor por este tiempo, por esta libertad que nos das de llegar a tu casa, Señor, de presentarnos ante tu presencia, de presentarnos ante tu altar, ante tu santidad. Venimos, Señor, necesitados, reconociendo nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, de escuchar tu voz, de poder ser instruidos por tu palabra. Envía tu palabra, Señor, desde la eternidad, Padre. Que venga a ser esa obra para la cual tú la preparaste. Que venga, Señor, a seguir tallándonos y formándonos, Señor. A traer ese discernimiento espiritual, a quitar de en medio nuestro todo pensamiento humano, Señor, y transformarlo en pensamientos divinos, en pensamientos espirituales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque ya no queremos ser iguales, porque queremos ser como tú, Señor, queremos vivir en santidad, queremos vivir apartados para ti, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos ayudes, Señor, y que envíes sobre nosotros esa porción por medio de tu palabra y que a través de tu Espíritu, Señor, haga esa obra en nosotros. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Ahí. Fíjese que estaba preparando algo y el Señor me modificó el parámetro, la óptica de la palabra, ¿verdad? Me cambió la palabra y bueno, es un privilegio, como le decía, poder dirigirme a usted. Es un privilegio poder expresar lo que Dios puso en mi corazón y que como amada del Señor necesitamos obtener. Como iglesia de Dios y como ese pueblo, esas tropas que el Señor está preparando, poder nosotros exponernos ante su palabra, a la luz de su palabra y que esa luz quite de en medio nuestro toda tiniebla, ¿verdad? Que saque todo pensamiento que esté estorbando en nosotros. Y en base a esto, nosotros hace un tiempo el Señor nos viene hablando del discernimiento, de la capacidad espiritual de poder entender lo que Dios tiene para nosotros, no siquiera lo que nosotros anhelamos, que uno anhela lo mejor, ¿verdad? Uno desea lo más agradable, lo más sabroso, lo más deleitoso, lo más placentero. ¿Y quién mejor que Dios tenga esa porción, verdad? Eso que específicamente nos va a transformar. No solamente que va a ser agradable para nosotros cuando lo entendemos, sino que va a ser una bendición que cambie nuestra vida. Y en base a esto es muy importante conocer los tiempos, entender los tiempos y poder reconocer el tiempo que cada uno de nosotros está viviendo, el tiempo que cada uno de nosotros tenemos, porque la palabra del Señor dice que para todo lo que hay debajo del sol, del cielo, dicen algunas versiones, hay un tiempo, un proceso, un suceso, hay una voluntad. ¿Amén? Y en base a eso usted sabe que uno de los libros por excelencia es Eclesiastés capítulo 3, ¿verdad? Es el libro de aquel orador que, dice la palabra, buscaba las palabras agradables para hacerse entender, para llegar al corazón del pueblo y que dé fruto, ¿verdad? Entonces en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la mayoría de versiones dice, hay un tiempo señalado para todo. ¿Sí? Hay un tiempo señalado para todo.
y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entendemos nosotros que en cada proceso, en cada etapa de nuestra vida, todo tiene su tiempo. Dice la Biblia que en su tiempo, en el kairos de Dios, en su tiempo todo es perfecto. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos errado, al no haber entendido el proceso o el tiempo que estábamos viviendo, nosotros hemos fallado, hemos pecado inclusive y rezongado con el Señor, ¿verdad? Encontrado despropósito en tal vez esa situación que estábamos pasando por no haber entendido el tiempo. Y en esta evolución que nosotros necesitamos tener como amada del Señor, como pueblo de Dios, ¿verdad? Hasta alcanzar a ser ese ejército imponente, ese escuadrón, esos soldados, aún en medio de ese proceso, los soldados necesitan manejar los tiempos. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice usted? Necesitan conocer cuándo salir, cuándo quedarse, cuándo guardar silencio para no ser descubiertos, por ejemplo. ¿Sí? Cuándo levantar la voz, cuándo gritar, ¿verdad? Y lo vemos en la palabra porque el pueblo ni siquiera peleó, sino que gritó, ¿verdad? Y los muros cayeron, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, entender el tiempo. Y fíjese que, a ver si yo lo puse acá. No sé si... Sí, lo puse ahí para ustedes también. En la versión del Oso dice, para todas las cosas hay sazón. Hablando del tiempo, ¿verdad? Y toda voluntad, fíjese qué interesante, toda voluntad debajo del cielo tiene su tiempo determinado. Entonces, ya no habla solamente de las cosas, de lo material. Habla que aún la voluntad tiene un tiempo señalado, tiene un tiempo específico. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para poder entender ese tiempo. Necesitamos discernir cuál es la voluntad de Dios y vamos a discernir el tiempo de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Amén? No sé si me estoy dando a entender, pero aquí yo le puse otra, no sé si lo... Sí, también se lo comparto ahí. A ver, no. Yo me equivoqué acá. La versión K2, que es la israelita, para todo hay una temporada. A ver. Pero no la temporada que conocemos ahora, ¿verdad? Ay, me perdí la segunda temporada, a ver si la encuentro. No. Para todo hay una temporada, tiempo. Un tiempo correcto para toda intención. Va un poquito más allá. Claro, la voluntad, dice uno, sí, es el deseo, pero es la intención, es la motivación. Recuerda que Dios es lo que ve, en definitiva. ¿Sí? Él ve la motivación de nuestro corazón para hacer todo lo que hacemos. Absolutamente todo. Entonces, aún para eso hay un tiempo correcto. ¿Amén? Entonces, por este motivo, yo le puse reconociendo los tiempos, reconociendo mis tiempos. Sabemos que Dios es en su proceso, Él es un Dios que obra de adentro hacia afuera, ¿verdad? No podemos pretender que algo esté cambiado en lo exterior si en lo interior no ha sido transformado. Y se lo decía el mismo Señor Jesús a los fariseos, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro llevan muertos. ¿Sí? Ustedes limpian el vaso por fuera, pero adentro está sucio. No sirve de nada, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso necesitamos conocer nuestros tiempos en lo individual para después conocer lo general, lo común, ¿verdad? Entonces, vamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Y esta es la versión de oro. El que guarda sus órdenes, fíjese que está hablando de órdenes, ¿sí? Trayéndolo en esto de la milicia, no experimentará mal ninguno, dice esta versión. El corazón del sabio conoce el tiempo y la manera de responder. El que guarda las órdenes, el que se mantiene en el orden, el que
permanece en obediencia. ¿Será que un soldado le puede levantar la voz a su superior? Es más, si no conoce el tiempo, no siempre puede hablar el soldado, ¿verdad? Si él no conoce el tiempo y responde cuando no lo tiene que hacer, lo sanciona, ¿verdad? Lo mínimo que le pueden hacer es sancionarlo, ¿sí? De ahí en adelante. Pero el corazón del sabio. ¿Cuántos sabios hay acá? Amén. Aunque sea levante la mano en proceso, diga usted, por fe, ¿verdad? Somos sabios porque la sabiduría de Dios descendió sobre nosotros, porque Dios nos dio de su ruaj, de su Espíritu Divino. Él nos dio de su sabiduría. Amén. Entonces yo no le pregunté si usted ya se considera un sabio experto en todo, ¿verdad? No, yo le pregunté cuántos sabios hay acá. Entonces por eso, aunque sea por fe, amén, ¿verdad? Pero el corazón del sabio es aquel que llega, que alcanza a conocer el tiempo. Y acá dice la manera de responder, ¿sí? Entonces, somos sabios actualmente para distinguir cuándo y cómo debemos responder, para entender el tiempo oportuno, ¿sí? Dice que una palabra dicha como conviene es perfecta, ¿verdad? Una palabra dicha a su tiempo, dicen otras versiones, es específica, es concreta, ¿verdad? Es lo que, como le decimos, queda como anillo al dedo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero tenemos que tener ese corazón sabio, tenemos que buscar esa sabiduría para entender el tiempo, para saber cuándo debemos responder. ¿Cuándo debemos? Yo no sé si a usted le resulta simple eso, ¿verdad? Esa situación. Pero conocer el tiempo y la manera de responder, wow, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Bueno, ahí vamos a seguir hablando un poquito, pero fíjense, esta es la versión Jerusalén de 1976. Quien se atiene al mandamiento no sabe de conspiraciones. Fíjese que ahí ya está más enfocado. Quien solo busca la palabra de Dios, quien solo se guía por la palabra de Dios, no sabe, no conoce de conspiraciones, ¿verdad? Y sobre todo hoy en día que todo, o la mayoría de las cosas, ¿verdad? Todo es conspiracionista. Todo es, todo tiene un propósito, todo tiene algo encubierto, ¿verdad? Pero el que se atiene al mandamiento no sabe de conspiraciones. Y muchas veces a nosotros nos llaman conspiracionistas. Nos llaman, ustedes son solo hablan para ponerle miedo a la gente. No, nosotros leemos la palabra. Solo nos atenemos al mandamiento, ¿verdad? El que no lo cree, sí, puede llegar a tener miedo. El que no lo cree puede decir, estos están conspirando contra la sociedad, ¿verdad? Para levantarse y tomar las armas. No, ese no es nuestro propósito. Nosotros nos atenemos al mandamiento y no sabemos de conspiraciones. Y el corazón del sabio, wow, sabe el cuándo y el cómo, ¿verdad? Por ahí en marketing o en lo comercial dicen el know-how. El saber hacer, ¿verdad? El conocer los tiempos, el conocer cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿sí? Pero es impresionante, el corazón del sabio sabe el cuándo y el cómo. Qué precioso sería que hayamos llegado a esa estatura de saber cómo contestar, cuándo contestar, cómo actuar y cuándo actuar. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido en esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Y cómo actúo ahora? Por ejemplo, me invitaron a un evento que generalmente no asisto a esos lugares, a ese ambiente, ¿verdad? No, yo no sé nada de eso. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Y cómo me visto? ¿Y cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me muevo? ¿Verdad? Sobre todo en ambientes así protocolares, ¿verdad? Pero por eso le decía, tal vez no somos de asistir a eventos protocolares, pero a ambientes
donde regularmente no estamos acostumbrados a habituar, uno dice, ¿y cómo voy? ¿Verdad? Se hace una actividad en la iglesia, una actividad tal vez extraordinaria, y uno dice, ¿y qué es lo primero que dicen? ¿Verdad? Las hermanas sobre todo. No tengo nada para ponerme, ¿verdad? Entonces, un corazón sabio sabe el cuándo y el cómo. Fíjense que Pedro, el apóstol Pedro, caminaba con Jesús. Sabía cómo moverse, debería haber sabido cómo moverse. Pero llegó el soldado, ¿verdad? Y le quitó la oreja. No tenía un corazón sabio en ese momento. No sabía, no había entendido el tiempo. No había entendido el cómo, ¿verdad? Él lo quería defender a Jesús. Sí, está bien, uno puede decir, bueno, la intención es lo que cuenta, dicen algunos, ¿verdad? No, en ese momento no, en esta óptica no. En este hacer no, lo que menos importa es la intención. Porque podemos tener las mejores de las intenciones, pero no conocer el tiempo, no saber el cómo actuar, ¿verdad? Entonces Pedro no conoció el tiempo, no estaba en sus cabales, en su sabiduría, y actuó de mala forma, ¿verdad? Cuando le dijo al Señor, jamás te acontezca esto, otra vez, ¿verdad? Apártate de mí, le dijo el Señor, ¿verdad? Porque no estás pensando, no estás reconociendo el tiempo, estás fuera de foco. Estás pensando en cualquier cosa menos en lo que nos atañe a nosotros. Y era el cumplir la obra, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y fíjese, si me acompaña en Proverbio capítulo 15, versículo 23. Yo lo veo desde la óptica más familiar a esta palabra, espero trasladársela así, pero más a manera de devocional, ¿verdad? Pero como le decía al principio, por eso le puse reconociendo mis tiempos, para saber lo que uno tiene que hacer, cómo uno tiene que manejarse. Y si cada uno de nosotros sabemos cómo actuar, o sea, obviamente que como familia, como congregación, vamos a actuar correctamente, ¿verdad? Pero en Proverbios capítulo 15 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es, ¿verdad que sí? Entonces, conoce el cómo y el cuándo. Una palabra oportuna es una palabra agradable. ¿Cuántas veces nos hemos caído, verdad? Nos hemos pisado el barro por una palabra mal dicha. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido, hermanos? Con una palabra que uno cuando está saliendo, ¿verdad? Estás saliendo ahí y dices, no, que no salga, y ya salió, ¿verdad? ¿Y cuántas veces que no querríamos volver el tiempo atrás y evitar, ¿verdad? O tener una máquina del tiempo como por ahí hay en algunas ficciones, ¿verdad? O tal vez, uno no sabe, y volver atrás para cambiar situaciones, ¿verdad? Pero una palabra dicha a tiempo, cuán agradable es. ¿Sí? Es impresionante esto, hermano, porque, bueno, a mí me impacta porque con una palabra uno puede ser o una persona sumamente agradable, sumamente, confiable, amable de amor, ¿verdad? Amable, apreciable. O con una palabra en 2 segundos se puede convertir, ¿verdad? En detestable, en abominable. No, yo con eso no quiero saber nada. Para hablar las cosas que se hablan. Bueno, pero queremos nosotros aprender en esta noche, en este tiempo, a reconocer, a tener con un corazón sabio o por medio de la sabiduría de Dios, aprender a conocer el cómo y el cuándo. ¿Amén? ¿Cuántos anhelan conocer ese tiempo perfecto, ese tiempo precioso, ese tiempo agradable? Entonces, así como decimos,
a veces, o como nos quieren a través de publicidades, ¿verdad? Enganchar en determinado producto, en determinado servicio. Solo estás a un clic de conseguir eso que tanto anhelás, ¿verdad? Y acá solo con una palabra estás ahí, ¿verdad? En convertirte o en seguir siendo agradable. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, la misma Biblia dice en Santiago, ¿verdad? Ese miembro tan pequeño, pero que es inflamado desde el infierno, ¿verdad? Qué tremendo esto. Que podamos nosotros tener esa palabra de vida, esa palabra de bendición. ¿Recuerda la porción cuando habla que una palabra suave aplaca la ira? ¿Nunca le pasó eso? De dar una palabra a usted suave, una palabra con mansedumbre y que el ambiente cambie por esa palabra. Y cuán desacertados estamos o errados que a veces hablamos por hablar sin pensar y después estamos un tiempo, ¿verdad? Pensando ahí, ¿por qué dije eso? Pero si hubiera dicho otra cosa, si me hubiera callado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos dijeron a nosotros por ahí, nuestros padres, ¿verdad? Cállate la boca, cállate, ¿verdad? Y nosotros, nada, fíjate que fuimos a tal lado y largamos todo, ¿verdad? No, cállate, no sé, ¿por qué? Eso es íntimo, eso es personal, ¿verdad? Entonces, largamos sin pensar, ¿sí? No, entonces, tener esa actitud, tener ese discernimiento de saber cuándo y cómo. Cuándo y cómo. Anótelo, subráyelo, resáltelo. ¿Cuándo y cómo? Discernir, ¿verdad? Por medio de la sabiduría de Dios, discernir cuándo y cómo. ¿Ven? Entonces vayamos a Mateo, capítulo 16, para ver, ya más en lo práctico, ¿verdad? Pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Ya hay otra señal que se sumó, ¿verdad? Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Claro, y este pasaje lo hemos analizado, una gran serie de oportunidades, y tal vez desde otra óptica, pero yo lo quiero traer desde esta óptica, ¿sí? Del discernir mi tiempo, de discernir nuestro tiempo, el tiempo y las señales para saber el cuándo y el cómo, ¿verdad? Las señales para poder dar esa palabra agradable. Fíjese que, no sé si usted hoy se fijó cuando antes de salir de su hogar o cuando se levantó en el pronóstico, ¿verdad? Yo ya estaba saliendo y medio me fijé así. Qué bueno, qué bueno. No anunciaba lluvia, anunciaba al pasado el mediodía así un tiempito soleado, ¿verdad? Y bueno, yo salí a trabajar, como siempre, ¿verdad? En la motito. Y bueno, después me enteré que había llovido cuando salí, ¿verdad? Gracias a Dios no estaba lloviendo cuando salí, ¿verdad? Pero como estuve encerrado ahí en el trabajo toda la mañana, me enteré que había llovido. Entonces, a veces no logramos discernir el tiempo, ¿verdad? A veces, tal vez como le pasó a estos, que el Señor le dijo, pero si saben cuando está amenazador, cuando está rojizo el tiempo, saben cómo va, que hay una muy alta posibilidad de tempestad y no saben discernir las señales del tiempo, ¿verdad? Las señales espirituales, o en este caso la señal literal para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué señales podemos entender para saber dar una palabra agradable o para conocer el tiempo, si debo hablar o si debo callar? ¿Sí? Y puede ser el ambiente donde me muevo, ¿sí? Uno, hermano, uno sabe
dónde se relaciona, dónde trabaja, por ejemplo, o dónde convive, con quiénes convive, y cómo está el ambiente, ¿verdad? Uno dice, cuando lo saludan, ¿verdad? Uno dice, nos levantamos con el pie izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno lo conoce, porque uno discierne, tiene un discernimiento, tiene una capacidad de entender, ¿verdad? Por experiencia a veces. O sea, a esto lo traigo estos ejemplos como señales, algunas señales. Usted seguramente ya tiene 10, ya se pensó en 10 señales que uno puede entender. Bueno, ahora no es tiempo de hablar, ¿sí? Cuando la cosa está ruda, está candente, cuando el jefe está bravo, ¿verdad? Hoy vino malo el jefe, entonces, no, hoy calladito mejor, hago las cosas, hago lo que me corresponde, ¿verdad? No abro la boca y paso bien, ¿verdad? Entonces el ambiente, la experiencia, hermano. ¿Cuántas tienen experiencia acá en equivocarse con las palabras? Yo soy casi un experto, hermano. ¿Sí? En esa materia soy un tanto expertise, en meter la pata, ¿verdad? En errar, en pecar, hermano, en pecar no solo, sí, lo decimos con una sonrisa, pero muchas veces, por eso le decía al principio, muchas veces estamos tiempo arrepintiéndonos, o si no arrepintiéndonos, remordiéndonos, ¿verdad? Porque son dos cosas opuestas, ¿sí? Esaú buscó y no encontró el arrepentimiento genuino, aunque lloró, aunque lo buscó con lágrimas, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos remuerde la conciencia porque dijimos eso que no teníamos que decir y lo dijimos, ¿verdad? Entonces la experiencia es una de las señales para conocer el tiempo, ¿sí? Ya me pasó 5 veces, ya me pasó varias veces. Y ahora voy a tratar de no, ¿verdad? Hay veces que con los ejemplos, con los golpes aprendemos. Hay veces que ni así, hermano. Pero bueno, que venga esa sabiduría del Señor, ¿verdad? Y podamos entender. Después, otra señal, bueno, pensar en las consecuencias. Como les decía hoy, muchas veces hablamos por hablar, ¿verdad? Por inercia hablamos. Y no, tenemos que detenernos a pensar. ¿Será edificante lo que voy a decir? ¿Será del modo correcto? Porque a veces decimos verdades y uno piensa, no, pero yo soy sincero y digo la verdad, de frente. Yo no ando por las espaldas. Sí, pero de frente lastimamos también. De frente, si no tenemos un parámetro, vamos a producir una herida que tal vez va a pasar tiempo en sanar, ¿verdad? Salvo que venga el Espíritu enseguida y lo haga esa obra. Pero entonces, el pensar en las consecuencias. Pensar en las consecuencias. Fíjese que la palabra también habla de que muchas veces hacemos cosas buenas que parecen malas. Y viceversa, ¿verdad? Hacemos cosas malas que nosotros decimos, no, pero esto está bueno. Pero es algo malo. Entonces, y decimos también de la misma forma, hermano, tengamos en cuenta, que a veces lo olvidamos, que Dios va a venir y cuando dice voy a recompensar a cada uno según sus obras, también Él va a traer a juicio todo lo que decimos, no solo lo que hacemos. Y no solo lo que no hacemos también, porque eso si sabemos hacerlo y no lo hacemos, eso también se nos toma como pecado, ¿verdad? Pero lo que decimos, ¿sí? Muchas veces sabemos que tenemos que quedarnos en el molde, como dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos que quedarnos callados y puede más eso, esa ira, puede más esa situación, ¿verdad? Puede más la carne, puede más la emoción, el sentimiento, ¿verdad? Y no, yo lo tengo que decir porque si no me hago libre. Sí, pero esclavicé a todos los demás, ¿verdad? Entonces, cuidado. ¿Es tiempo de hablar o es tiempo de callar? ¿Es tiempo de opinar o nada? Como por ahí también nos han dicho muchas veces, nadie te pide opinión a vos. ¿Verdad? Y así, ¡fah! Nos hacen. Y es cierto, hermano, ¿o no es cierto? Dicen por ahí otras cosas, nadie tiene vela, que no sé dónde, pero eso ya es más feo, ¿verdad? Entonces, nadie te pidió opinión, más vale, ¿sí? Quédate calladito,
calladito te ves más bonito, dicen por ahí. Amén. Entonces, fíjese, ahí cuando dice a ver si, ¿por dónde va usted? Acá. El siguiente, Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Siempre Eclesiastés 3 está hablando de los tiempos. ¿Recordamos? ¿Sí? En Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 7 dice, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Ese lo analizamos, ¿verdad? Un tiempo para estar en silencio, dice esta versión Kadosh, y un tiempo para hablar. ¿Por qué tiempo vamos nosotros? Fíjese que, bueno, este es el 23, precisamente, ¿verdad? El tiempo para estar en silencio. Bueno, para callar, dicen otras versiones, pero por eso le puse esta, para que veamos el original en el hebreo 2814, y es la palabra haya, depende su escuela de hebreo, y significa hacer callar. ¿Sí? Hacer tiempo de guardar silencio o de hacer callar. Claro que no vamos a mandar nosotros haciendo callar a la gente, ¿verdad? Sino es el concepto de aquí, o el significado de esta palabra, haya, mantener quieto, apaciguar. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, ¿verdad? A apaciguar, no a echarle más leña al fuego, como dicen por acá. Guardar silencio. Eso es el tiempo 23. Nosotros estamos viviendo el tiempo 23, ¿verdad? O en el año 23. Entonces, fíjese en Nehemías capítulo 8, versículo 9, y esta es otra óptica de este pasaje. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Sí? Entonces, para poner un poquito en contexto, acá ellos estaban, cuando estaban leyendo la palabra, el pueblo lloraba, el pueblo se entristecía compungido por la palabra, ¿verdad? Por la actitud del pueblo. Pero ellos le decían, no entristezcáis. No lloréis, no es tiempo de entristecerse, no es tiempo de llorar, es tiempo de gozarse porque tenemos la palabra, porque podemos tener esa libertad, hermanos. ¿Cuántos son agradecidos con el Señor cada tanto o diariamente porque tenemos la libertad? La libertad de la palabra, claro, nosotros la tenemos tan fácil, hermano. Tenemos en el celular, tenemos en la compu, tenemos obviamente en libros. Pero tenemos en cualquier lado tenemos la facilidad de leer la palabra. Y hay tantos países, tal vez usted no ha escuchado, tal vez como son lejos uno dice, no, pero eso. Pero hermano, no tenemos que irnos tan lejos para que veamos que hay gente que es perseguida por tener la palabra, por tener un versículo, si le escuchan decir algo, alguna oración, es perseguida, es fustigada, ¿verdad? Y nosotros tenemos el privilegio y la libertad de todavía esta libre expresión o esta libre congregación, ¿verdad? Y no es tiempo de lamentarnos, no es tiempo de venir y, ay, sí, vengo, a ver qué me dice hoy la palabra, a ver qué Pablo me da. No, hermano, es un gozo el exponernos, el presentarnos delante de esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. O sea, es una palabra que no es solo un libro, no son solo anotaciones. Es una palabra viva, hermano, que impacta nuestra vida, que transforma nuestra vida, que nos permite entender y cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Sí? ¿Qué otro libro, qué otro bestseller en el mundo cambia la vida de las personas? Ninguno, ¿verdad? Solo la palabra profética más segura es la que nosotros tenemos, a la cual hacéis bien en prestar atención, dice precisamente la palabra, la Biblia, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿verdad? Entonces, ellos no conocían que estaban libres. ¿Cuánto tiempo nosotros no hemos vivido
como esclavos. Y una y otra vez lo mencionamos, ¿verdad? Que el Señor nos ha sacado de esa esclavitud y nosotros seguimos en esclavitud. El pueblo estaba en el desierto, estaba lejos de Egipto. Habían pasado años y seguían añorando las comidas de esclavitud, las comidas de los esclavos. ¡Ay, qué rico los ajos y la cebolla! Pero ¿cuánto te cuesta eso? ¿Cuántos latigazos te cuesta conseguir esa comida? ¿Verdad? ¿Cuánta opresión? ¿Cuánto no tenés descanso? No tenés aseo, no tenés ningún tipo de libertad. Y querés añorar eso, querés volver a la esclavitud. Ah, no, para disfrutar eso. ¿Qué disfrutar? ¿Eso es disfrutar? Entonces nosotros, al no entender el tiempo, vivimos mal. Al no entender el tiempo, en vez de gozarnos, en vez de disfrutar, nos lamentamos. ¿Por qué? Porque las situaciones nos agobian, nos atormentan, nos angustian, ¿sí? Pero si el Señor, al recordar que el Señor nos hizo libres, ahí ya tendríamos un gran motivo de gozo, ¿verdad? Bueno, aquí después él inclusive le dijo que el gozo del Señor sea su fortaleza, ¿verdad? De aquí salió. Entonces, tenemos que asimilar esa palabra en nuestro corazón. Tenemos que recordar diariamente que somos libres. ¿Cuántos pueden decir, yo soy libre? Amén, yo soy libre, porque Cristo me hizo libre. Amén. El Señor nos hizo libre, no un hombre, no una organización, no una palabra de motivación. Y entonces no es tiempo ya de llorar, no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de dejarnos, hermanos, influenciar por lo que nos rodea, por lo que ministra el mundo. Usted sabe lo que se ministra actualmente. Todo pesimismo, todo negativismo, todo lo malo, ¿verdad? Pero Dios nos escogió, Dios nos constituyó en esa eclesía, en sacados en medio de esa esclavitud, en medio de eso malo, de esa opresión. Dios nos sacó y hoy nos trajo a su casa, ¿verdad? Hoy nos constituyó en esa Israel espiritual, ¿verdad? En esa amada que sonríe al futuro, hermanos. No, ¿qué futuro? Voy a sonreír, si mirás, si todo va camino a la ruina, a la destrucción. Sí, pero nosotros no, porque Dios nos sacó de eso, porque Dios está preparando una morada celestial, una morada eterna para que nos gocemos, porque a donde yo estoy, allí estaréis vosotros también, dice el Señor. Amén. No nos va a dejar solos, no nos va a desamparar, no nos va a dejar olvidados aquí. Hasta recién lo cantamos, Dios se acordó de los olvidados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no gozarnos? Ya no es tiempo de llorar, hermano. Si has estado llorando hasta antes de venir al servicio, bueno, después lávate la cara y a gozarte. ¿Amén? Aleluya. Entonces, digamos, en Nehemías capítulo 8, versículo 11, unos versículos más adelante, dice, los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad. ¿Vio? Tiempo de callar. Callad. Los hizo callar. Porque el día es santo, no os entristezcáis. ¿Sí? Es tiempo de regocijo, es tiempo de regocijo. Aunque el mundo diga que no, ¿cómo van a estar alegres ustedes? ¿Qué tantas risas? ¿Ah? Y les molesta. No lo entienden y les molesta. Y a veces entre nosotros nos molestan. Oh, ese hermano siempre está gozoso, siempre está cantando. ¿Cómo hace? Bueno, ¿verdad? Callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Entonces hay un tiempo de libertad que Dios tiene para su pueblo. Hay un tiempo que en esa libertad necesitamos callar. ¿Para qué callar? Para deleitarnos en el Señor. ¿Para qué callamos? Para escuchar al Señor. ¿A quién no quiere escuchar al Señor? Y si uno quiere escuchar a otra persona, ¿verdad? Y la otra persona... Y uno está esperando, ¿verdad? Cuando termine para hablar, expresarse, ¿verdad? Y la otra persona no lo deja, no se puede, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, ¿me vas a dejar hablar o no? ¿Verdad? Entonces, callad, porque el día es santo.
este día, este tiempo es santo, este tiempo es un tiempo de libertad, este tiempo es un tiempo de regocijo, este tiempo es un tiempo donde podemos presentarnos ante la palabra y que la palabra nos hable, ¿verdad? Siempre lo decimos y oramos aún que nos rete, que nos corrija, que nos discipline, que nos consuele también, que nos anime, sí, perfecto, que nos restaure, que nos limpie, que nos lave, perfecto, pero que nos hable. ¿Verdad que sí? Y eso es un gozo que Dios nos da, es un gozo de tener su palabra, la palabra profética más segura, esa palabra, y lo voy a seguir diciendo siempre, ¿verdad? Esa palabra que no es una palabra de hombre, hermanos. No es que venimos nosotros, bueno, todos los miércoles y domingos venimos al seminario, ¿verdad? De motivación. Pare de sufrir, hermano, porque Dios no. No. Es una palabra eterna, es una palabra de regocijo, de libertad, de libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Y Él es la verdad, Él es nuestra libertad, Él es nuestro libertador. ¿Sí? Y aunque muchos no entiendan, no, pero ustedes les imponen cosas. Es verdad que a ustedes le prohíben, ¿verdad? Y empiezan a enumerar, ¿verdad? ¿Y te prohíben a vos también hacer tal cosa? ¿Verdad? Usted ya sabe lo que le dicen. ¿Sí? No, a mí no me prohíben nada. Yo lo hago por amor, yo lo hago en libertad. Lo que hago lo hago por decisión propia, porque el Señor me transformó, porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Por cuanto me ha ungido, dice el Señor, para traer buenas nuevas a los pobres, para sacar a la libertad a los oprimidos. Amén. Entonces continuemos. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Este lo reconoce usted. Aún el necio cuando calla, aún el necio a veces conoce. Y nosotros pasamos de noche. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Entonces, o es necio o es prudente. No, es necio. Pero se convierte en prudente cuando se calla la boca. ¿Verdad? Y nosotros actuamos de esa misma forma. Puntos suspensivos. Ahí, fíjese que el mismo versículo, versículo 17-28 de Proverbios, en la versión K2 dice, hasta el necio, si permanece callado, es tenido por sabio. Aquel que mantiene su boca cerrada pasa por inteligente, ¿verdad? Y a veces yo he escuchado que a los padres le dicen, qué educado que es tu hijo, o qué educado que son tus hijos, ¿verdad? Pero porque los tenemos educados, porque los tenemos bien instruidos, ¿verdad? A nosotros cuando éramos chicos, hace un par de años atrás, nos decían, cuando vamos a salir, mirá. ¿Sí me entiende esa parábola, verdad? Esa seña. Cuando vas a salir, ojito que abras la boca, ¿verdad? Los de otra época nos decían, ahora, otra cosa, hermano. Pero a las generaciones de allá de antaño, sobre todo cuando salíamos o a un lugar extraño o a una visita, ¿verdad? Por más que sea casa de familiar, tal vez, cuidadito, andas corriendo, ¿verdad? Ya lo que sé, ¿de dónde es usted? Es mi contemporáneo. Entonces, hasta el necio, si permanece callado, es tenido por sabio. Aquel que mantiene su boca cerrada pasa por inteligente. Ahora, esto no es una analogía a taparle la boca, hermano. No, es que como ahí decía la definición, ¿verdad? Hacer callar, ustedes me entienden lo espiritual, ¿verdad? El discernir el tiempo, cuándo debemos callar, cuándo debemos mantener la boca cerrada para que no entren moscas, dicen algunos, o cuándo hablar, cuándo dar una respuesta adecuada, cuándo dar una palabra agradable. La versión de 1995 dice, hasta un tonto pasaría por sabio si supiese callarse. Mientras cierre la boca, es inteligente, ¿verdad?
Entonces, si no sabe mantener la boca cerrada, muchas veces es por falta de instrucción, es por falta de educación. Muchas veces queremos que a los niños que traemos a la congregación, al templo, estén como nosotros, ¿verdad? O mejor que nosotros se comporten. Y durante la semana hacen un revuelo en la casa, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué es lo que le decimos? Encima que trasladamos a destiempo la instrucción, la trasladamos mal, ¿verdad? Porque lo hacemos a través del temor, a través del miedo. Si seguís molestando, el pastor te va a disciplinar. ¿Y qué culpa tiene el otro por...? Fíjese que en el lugar donde yo trabajo, bueno, antes había seguridad en la atención al público y cuando andaban unos de esos, ¿verdad? Decían, allá está el policía, mira, el policía, te va a hacer preso. Y estamos desvirtuando la autoridad, estamos trasladando mal la enseñanza, estamos maleducando, ¿verdad? Y el otro capaz que estaba mirando para ni se dio cuenta que vos estabas ahí, pero te vas a llevar. ¿Y no la autoridad es uno? ¿Verdad? No, delega la autoridad, ahí sí delega, ¿verdad? Cuando tiene que delegar no sabe, pero bueno, eso es otro tema, delegación. Pero el saber, el mantener la boca. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta esa instrucción, porque nos falta. ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho, hermano, por favor, es la casa del Señor, ¿verdad? Bueno, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y bueno, pero entonces, sé educado. Reconoce tu tiempo, reconoce el momento, ¿verdad? Venimos, llegamos tarde y nos ponemos a hacer lo que no hicimos temprano, ¿verdad? No, pero hay otro tiempo. Bueno, reconocer, ¿verdad? Reconocer el tiempo, reconocer mis tiempos, ¿sí? ¿Es tiempo de callarme la boca? Perfecto, me callo la boca. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta callarse la boca, verdad? Porque uno tiene 5 respuestas ahí esperando, ¿verdad? En el ¿cómo es que le dicen? Del arma, el cargador ahí. Tiene un montón de balas, ¿verdad? Listas para que salgan. Solo está esperando ahí el tiempo, pero no reconoce el tiempo, que es tiempo de callarse, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, entonces continuemos a ver hasta dónde llegamos. Isaías capítulo 62, versículo 1. Qué hermoso. Por amor de Sión no callaré. Bueno, este tiempo no es tiempo de callar, es tiempo de hablar. Por amor de Sión no callaré, dice el profeta, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Y muchas veces nosotros decimos, ay, ¿cuándo se va a callar este tipo? ¿Cuándo se va a callar este? ¿Verdad? Siempre me está diciendo lo mismo, siempre me está diciendo lo mismo. Siempre me está retando. No. Leemos la palabra. Si le impacta, gloria a Dios, quiere decir que está haciendo la obra, ¿verdad? Pero si el Señor lo sigue diciendo, es porque todavía hay más de alguno que le falta, ¿sí? O uno, aunque sea. Por amor de Sion, no callaré. Discernir el tiempo. ¿Cuándo es tiempo de hablar? ¿Verdad? No callar. Claro, dice la palabra, no eches vuestras perlas a los cerdos, ¿sí? Dice la palabra que el Señor mismo le dijo, ¿verdad?, a una mujer, la comida, no es lícito que la comida de los hijos se la demos a los perros, a los perrillos, ¿sí? Pero eso es el discernir el tiempo, ¿verdad? Cuando llegaron con el Señor en las bodas de Caná, de Galilea, dijeron, Señor, no, espera, no es mi tiempo todavía, ¿verdad? Cuando el Señor apareció glorificado, la mujer que lo encontró, que pensó que era un hortelano, muchas gracias, dijo, no me hables, que no he cumplido todavía mi... O sea, no es el tiempo, no es saber discernir el tiempo, cuándo hablar. ¿Recuerda el know-how? El cómo y el cuándo, ¿sí? El saber cómo y cuándo. Entonces,
Por amor de Sión no callaré. Hay algunos hermanos que no les gusta y dejan de asistir. Pero ¿y entonces? Si vamos al hospital es porque necesitamos sanidad, ¿verdad? Curarnos. Porque estamos enfermos todavía. En lo espiritual, claro está. Pero si uno va con el médico y el médico le dice, bueno, tenés que hacer este tratamiento. Bueno, gracias. Y se va y no lo hace. No, mire, ese tratamiento, no. Yo estaba esperando otra cosa, como Naamán, ¿verdad? Yo pensé que iba a venir el siervo y que me iba a extender su mano y yo iba a quedar sano. Eso de ir y tirarme 7 veces en el jardín. Pero no, ni loco. Bueno. Como usted prefiera, Señor. Si quiere la sanidad o no quiere la sanidad. Si quiere obtener la sabiduría para discernir el tiempo adecuado o no la quiere, ¿verdad? Si quiere que le digamos palabras bonitas acá, ahí sí busques otro lugar, más vale. ¿Sí? O si quiere que la palabra lo confronte, no que el que está hablando hoy lo confronte, ¿verdad? No, la palabra lo confronte, gloria a Dios, este es el lugar adecuado. ¿Sí? Dios lo trajo, no vino por casualidad. Amén. Entonces fíjese en Sofonías capítulo 3, versículo 17, ya para ir finalizando. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Jayá. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Qué interesante es discernir el momento oportuno, hermanos. A veces hay un tiempo romántico, ¿verdad? Agradable, así, y nosotros decimos una palabra y chau romanticismo, ¿verdad? La repifiamos. ¿Por qué? Por no saber discernir el tiempo, por no saber discernir el cómo y el cuándo, ¿verdad? Estamos en un momento ahí meloso, ¿verdad? Bien lindo, y hacemos una broma. Ay, ya sabía, dice uno. Ya sabía que demasiado bueno para ser real, ¿verdad? Entonces no. Acá dice el Señor, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo, con cantos de júbilo. Pero el Señor, hermanos, que el Señor guarde silencio por amor a nosotros. O sea, ¿no será mucho? ¿Seremos nosotros merecedores que el Señor guarde silencio por amor a nosotros? Debería ser al revés, ¿verdad? Como le decía, muchas o vamos a orar, ¿verdad? Y Señor, y esto y lo otro, y te pido, Señor, y acá y allá, y Padre, y esto y nunca le dejamos tiempo para que Él hable, para que Él se exprese, ¿verdad? Nosotros cumplimos con el tiempo, nos vamos ya a lo que nos corresponde, a otra cosa, ¿verdad? No, tiempo para callar. El Señor guardará silencio en su amor. ¿Sí? Callar es reconocer. Callar es reconocer el tiempo. Callar es reconocer la necesidad de uno. ¿Verdad que sí? Cuando uno sabe que tiene que callar, es porque hay otra situación. Es porque espera algo, ¿verdad? Claro, está también aquel que están esperando que opine, ¿verdad? Y él callado. No, pero es tiempo de hablar. No, te estoy escuchando. Y nunca dice nada, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que saber discernir el tiempo. Tenemos que saber discernir el tiempo. Callar entonces es reconocer, es reconocer lo que me corresponde, es morir, hermanos. Dígame si no es difícil callar. Tal vez nos están retando por algo que no es cierto. Por algo que tal vez se equivocaron de persona, ¿verdad? Y nos agarraron a nosotros porque pasamos primero por ahí.
Y bueno, callado. A su tiempo Dios nos va a defender. Dice la palabra del Señor que, lo que mencionábamos hace poquito, ¿verdad? Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si habéis pecado, defiéndanse tranquilos. No, abogado tenéis. Tenemos a Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces nos defendemos? Aprendamos a guardar silencio. Aprendamos a callarnos y que Dios juzgue, ¿verdad? Es preferible que Él nos defienda a que nos defendamos nosotros. ¿O qué dice usted? Nuestra defensa es, no, es que yo tengo buenos argumentos, ¿verdad? A mí nadie me gana la... ¿verdad? Bueno, lo que vos quieras. Por más que seas un licenciado, un doctor, en derechos, o sea, Dios es el Dios justo, el juez justo. Y nadie le gana en argumentos. Hasta Él dijo, ¿verdad? Venid y razonemos. Estemos a cuenta. Tráeme tus argumentos y vamos a ver cómo salimos, ¿verdad? Aleluya. Entonces, guardar silencio por amor. ¿Cuántas discusiones en familia? ¿Cuántos pleitos, hermanos? Que se suscitan por no callarse la boca, por no decir, aguantarse un rato y decir, pero yo no hice nada, Padre. Pero bueno, revélale tú, ¿verdad? Yo no hice nada, Señor, pero está bien, voy a cumplir, voy a ser obediente, ¿verdad? Aleluya, ¿cuántos quieren eso para sus vidas? ¿Cuántos quieren aprender a callar? ¿Cuántos quieren aprender a guardar silencio por amor? Por amor. Que no prevalezca mi voluntad, que no prevalezca mi opinión. Acá se hace lo que yo digo porque yo soy el sacerdote. Guardar silencio por amor. ¿Verdad? Amén, aleluya. Renunciamos a todo pleito, renunciamos a todas esas discusiones, esas contiendas en el hogar por no saber callar, por no saber el tiempo y cómo responder. Amén. Mientras mis hermanos me acompañan aquí, por favor. Fíjense en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acordéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Estad quietos. ¿Recuerda el año del reposo? ¿Verdad? Estos versículos todo el año les dimos. A gusto, ¿verdad? Entonces, estad quietos y ved la salvación del Señor. ¿Por qué te afanás? ¿Por qué te afanás en defender tu situación? ¿Por qué te afanás en hacer algo que no te corresponde? Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros trabajamos en esa situación, en arreglar alguna situación, Dios dice, bueno, adelante, trata de arreglarlo. Ahora, cuando nosotros descansamos en el Señor, estamos quietos y vemos la salvación del Señor, cuando estamos quietos, ahí vamos a ver la salvación del Señor, ahí vamos a ver cómo Dios mueve las piezas, cómo Dios ordena, cómo Dios hace de la situación más opresora que nos podamos estar enfrentando, Él nos va a sacar de ahí, porque Él es bueno. No porque lo merezcamos, no porque nosotros nos quedamos callados, nos quedamos en el molde, no, porque Dios dice, entrad en mi reposo, ¿verdad? Porque Dios dice, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Amén. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Entonces, el tiempo 23 de callar, el tiempo de reconocer cuándo callar, el tiempo de reconocer cuándo y cómo responder, el tiempo de estar quietos. No, nosotros queremos todo efusivo, ¿verdad? Todo ya, no, es que los tiempos no me dan, no, es que esto, que lo otro, que tengo muchas cosas que hacer, que acá, que allá, que hay que preparar, que hay que hacer. Estad quietos, dice el Señor, y ved la salvación de Dios.
qué precioso es descansar en el Señor. Y cuando estamos empezando a reposar en el Señor, vemos la salvación de Dios. Amén. Aleluya. Entonces yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Dejamos otros versículos para después. Porque Dios quiere traer salvación a tu vida. Dios quiere traer esa sabiduría que te permita reconocer tu tiempo, que te permita reconocer el tiempo oportuno para dar una palabra como conviene. Una palabra de sanidad, una palabra de vida. Dice el Señor que de una fuente no pueden salir dos tipos diferentes de agua, agua dulce y agua amarga. Entonces tenemos que aprender a callar. Tenemos que aprender a hablar. Te voy a decir, qué remazo que se trajo el pastor hoy. Inventó la pólvora, inventó el agua azucarada. No. Pero es un tiempo que Dios nos está trayendo esto a memoria. Si ya lo sabíamos, a memoria. Y si no, nos está revelando algo nuevo que tal vez no habíamos entendido nosotros, que tal vez había un área en nosotros que no habíamos podido dominar. Porque déjeme decirle que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio no es para dominar a los demás, ese dominio propio es para dominarme a mí, es para dominar mis áreas. Y precisamente morir cuando debo hacerlo. Callar cuando debo callar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo junto a mis hermanos, Señor, elevando mi petición, elevando, Señor, esta súplica, Señor, delante de ti, para que tú estés permitiéndonos esa capacidad, habilitándonos, Señor, y derramando de tu sabiduría sobre nosotros, para aprender a reconocer el tiempo, para aprender, Señor, a quitar de nosotros esa vana manera de pensar, que imponiendo mis pensamientos, imponiendo mi voluntad, imponiendo tal vez la autoridad que tú me delegaste, voy a conseguir el resultado que espero, Señor. No es así. Ayúdame a cambiar, Señor. Ayúdame a discernir, a tener ese corazón sabio para conocer el cuándo y el cómo debo responder, Señor. Que las palabras que salgan de mi interior sean palabras de vida, sean palabras de restauración, sean palabras, Señor, de sanidad. No sean palabras hirientes, no sean palabras ociosas, Padre. Yo renuncio a eso, Señor. Aleja de tu pueblo, Señor, toda palabra engañosa, toda palabra hiriente, toda palabra poneros. Toda mala palabra, Señor, y que venga sobre nosotros esa palabra agradable, esa palabra dulce, suave, Señor, que aplaque toda ira, que transforme los ambientes, Señor, como tú lo hacías. En el nombre de Jesús, aun cuando tú, Señor, exhortabas, lo hacías con amor. Que podamos aprender a callar de amor, a guardar silencio, Señor, y que no sea nuestra carne, que no sea la humanidad que aflore, sino que sea tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ser un pueblo que discierna el tiempo. Padre, porque tu palabra declara que por falta de conocimiento el pueblo se desvía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos en unidad aprender a reconocer ese tiempo para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Recibe esa capacidad, mi hermano. Recibe esa capacidad que solo proviene de parte de Dios. En el nombre de Jesús.